Bueno, pues muy buenas tardes. Pues un gustazo estar con el diputado Muchas gracias. Gerardo Salas. Por cierto, ahora muy movido, estuviste en tribuna. En el ámbito internacional presentaste pues una iniciativa inclusive que va a beneficiar a los productores agropecuarios, y eso ya tenía rato que no se ocupaba ese tema. Gerardo, pues cuéntanos, esta iniciativa se aprobó por unanimidad. Claro. Bueno, primero, de comentarte y primero agradecerles la oportunidad que nos dan de platicar y sobre todo de hablar del sector agroalimentario en nuestro país, porque creo que esto es algo donde verdaderamente se tienen que enfocar todas las políticas públicas. O sea, cuando hablamos del sector agropecuario, no podemos hablar de esto y el sector agropecuario. Creo que el sector por sí solo tiene que ser una prioridad nacional. Y en ese sentido, que esa ha sido nuestra labor legislativa, hemos tratado de que el ciudadano esté en el centro de la toma de decisiones, pero sobre todo el campesino, o sea, la persona que vive en la zona rural, la que hace que día a día los alimentos lleguen a tu mesa y a la de muchos de los mexicanos. Entonces, bueno, hace pues ya varios meses y desde campaña me tocó estar en mucho contacto con los productores del campo, y cuando recaba uno todo el sentir de ellos, cuando los escuchas y entiendes verdaderamente qué es lo que ellos necesitan, fue como se integró esta iniciativa que se presentó desde el mes de julio, donde lo que buscaba era hacer modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de tal manera que quede plasmado firmemente en la ley la importancia que tienen estas personas o este sector para el país. Y bueno, esta modificación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable principalmente está en 4 artículos, 110, 111, 154 y 168 de la ley, donde son 3 temas fundamentales. El primero es garantizar la soberanía alimentaria. O sea, a veces hablamos de que el país tiene que tener soberanía alimentaria, pero a veces las acciones nos alejan de este objetivo. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser autosuficientes con un tema alimentario. ¿Para qué? Para que cuando tengamos temas de riesgo internacionales, pues nuestro país esté firme, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primer parte de estos cambios. La segunda es, ante contingentes internacionales o en riesgos internacionales, hay que proteger más nuestra planta productiva. Un ejemplo muy claro, o sea, nosotros vivimos todo el año pasado un problema, por ejemplo, con los productores de leche. Entonces no puede ser que cuando tú tengas algún sector donde no somos autosuficientes y tenemos que importar, el gobierno permita que comercializadores o industriales importen mucho más de lo que el país necesita, pero además esas importaciones son de mala calidad y los productos vienen subsidiados de origen, que esto pudiéramos llamarle como dumping. Entonces no se vale que cuando tú compras algo del exterior que viene con subsidio, ¿a quién beneficias? Estás beneficiando a los productores de aquel país, no a los tuyos, y al contrario estás debilitando a los tuyos. Entonces este artículo lo que busca es cómo hacerle para que ante esos riesgos nuestra planta productiva no se ponga en riesgo, al contrario se fortalezca, crezca y sobre todo pueda generar empleos. ¿Qué pasa ahorita? Nosotros no sabíamos, la verdad, aunque se vislumbraba que esta iniciativa iba a ser aprobada en el momento más crucial que tiene nuestro país de incertidumbre para el sector agroalimentario, que es el tema con Estados Unidos, porque no sabemos qué es lo que en realidad va a pasar. Esa es una realidad. Muchos analistas, nosotros mismos podemos emitir una opinión o algo, pero la realidad es que todavía no sabemos cómo se van a acomodar las fichas. Y en el sector agroalimentario tenemos, por ejemplo, el sector lechero, que ellos dicen, órale, que quiten el TLC, porque a ellos les perjudicó el Tratado de Libre Comercio. Y hay otros sectores que quieren renegociar. Entonces, bueno, ante ese tema, ¿qué es lo único que podría hacer que México esté fuerte? Pues que nuestra planta productiva se integre los pequeños y medianos productores a las cadenas de valor y sea fuerte. Eso es lo que busca esa parte. Y el tercer artículo que se modifica, que creo que es de gran trascendencia, es en los programas, más bien a nivel federal o el Estado mexicano, e igual a niveles estatales, hay varios programas sociales, como los de Liconza o los que tenga los DIF o los que tenga Cedesol federal. El tema es, dale prioridad de compra a los productores nacionales. O sea, no hagas que esos programas sociales, que son de atención a la ciudadanía, estén beneficiando
productores de otro país, o sea, que sea parte de lo propio y que ese nacionalismo que ahorita pretendemos tener esté encauzado en un beneficio para todo el sector agroalimentario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, Liconza, después de todo esto, bueno, pues tendrá que dar prioridad de compra a los productores nacionales antes de comprar en el exterior. Entonces, esta iniciativa, tengo que confesarte que no fue un tema sencillo. Esa iniciativa pasó por dos comisiones, o le llaman comisiones conjuntas, que es la de Desarrollo Rural y la de Ganadería, ahora sí juntas. 413 votos. Bueno, antes de eso, por comisiones, o sea, una iniciativa se presenta en el Pleno, que se presentó en la fecha que comenté, después pasa a comisiones, se analiza y en comisiones se votó el 6 de diciembre y se votó por unanimidad. Entonces ya ahí las comisiones es el filtro más complicado, porque se integran las comisiones por los distintos partidos, se emiten las opiniones, se ven pros y contras, se ve la viabilidad, se ajusta y bueno, se determina si el dictamen es positivo o negativo. En este caso fue positivo y pasó por unanimidad, y fue este 7 de febrero que pasa ya al Pleno para su votación, y donde los que pudieron ver pues, todas las participaciones de los distintos partidos, pudimos ver cómo todo el mundo se va sumando sin importar el color, pero además aportando. Entonces esto es un logro muy grande, porque quedó muy claro que cuando los partidos políticos dejan a un lado su color y ponen en el centro los ciudadanos, todos podemos trabajar en equipo, que creo que esto es un buen mensaje y se logra por unanimidad. Son muy pocas las iniciativas que logran aprobarse en la Cámara de Diputados, y yo creo que si nos vamos a las de unanimidad todavía son mucho menos las que son. Entonces creo que ese es un buen logro, primero de los ciudadanos, que se dieron ahora sí a escuchar, o que quisieron ellos ser escuchados, que se logró entender qué es lo que necesita, se hizo una muy buena propuesta, se pulió en el camino, y bueno, pues el día de hoy tenemos ya un dictamen que pasa a la Cámara de Senadores y que esperemos también en breve se avale ya por ellos y esto pueda llegar a un cambio ya en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diputado, yo creo que sería muy interesante preguntarte ¿qué papel juega entonces la banca de desarrollo en este momento con la situación que se vive en México con los Estados Unidos? Me refiero a la banca de desarrollo por la exportación e importación de los productos. Bueno, actualmente la balanza comercial México-Estados Unidos en el tema agroalimentario le favorece a México. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos exportando más de lo que estamos importando en valor monetario con este país. ¿Qué es lo que pasa con la banca de desarrollo? O sea, muchas veces cuando hablamos del financiamiento al campo, que para muchos no es accesible, es porque a veces en el campo producimos y no sabemos a quién le vamos a vender. Entonces, cuando tú generas una confianza o tienes una promesa de compra, al menos, que mejor si tienes un contrato, bueno, esto las instituciones financieras les da confianza y te pueden prestar. Pero yo creo que ahorita eso tiene que ir emparejado con la iniciativa que manejamos, pero también con las políticas del gobierno. ¿Por qué? Porque si tú generas confianza en el sector, la gente del campo se anima a invertir. Y si se anima a invertir y tiene una certeza de quién le van a vender y el precio esperado que pudieran recibir, habrá confianza y la banca de desarrollo podrá invertir y apostarle también a este sector, como hay algunos bancos que lo hacen. Pero creo que, sí, bueno, algunos no, hay algunos también de los privados, no para todos, eso queda muy claro, pero también es cierto que si se fortalece bien, puede seguir creciendo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos nosotros algunos productos que son como de oro, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hablas del aguacate en Estados Unidos y más después de un Super Bowl. Bueno, pues ¿qué se tiene que hacer? Esos pequeños productores, integrarlos. El tema, por ejemplo, de los productores de leche, tenemos que buscar esquemas donde integremos esos pequeños productores en las cadenas de valor. ¿Para qué? Primero, para que la gente siga haciendo lo que lo ha hecho durante generaciones. La otra, para que pueda seguir creciendo y generar empleos. Y definitivamente porque no queremos que dejen de hacer lo que hasta el día de hoy lo han hecho muy bien. Si lo dejan hacer, ¿qué pasa? Bueno, pues tendríamos muchos programas o problemas sociales. Diputado, en resumen, ¿qué es el beneficio para el sector agropecuario? Bueno, yo creo que la primera es que se volvió a ver el sector agropecuario. Tengo que confesarte que ahora que revisamos, hay 3 comisiones directamente ligadas al sector desarrollo rural, ganadería y agricultura.
desarrollo rural y ganadería es la primera iniciativa que sale de la Cámara de Diputados, que se aprueba. Pues imagínate, después de año y medio, que sea la primera, y agricultura tiene otra. Entonces que sí que hay dos iniciativas hasta este momento que han salido y se han dictaminado positivas ya por todo y pasado a votación. Entonces esto habla de la importancia que tiene por sí sola la iniciativa, pero yo creo que lo mejor para el sector es que todos los partidos están conscientes y sensibles ante la situación que atraviesa el campo mexicano. Queremos apostarle en conjunto al campo, se quieren hacer las cosas bien, ocupamos que los productores también hagan su parte, podemos ayudarles en lo que nos toca ayudarles, pero ellos tienen que unirse, tienen que darse cuenta de que hay oportunidades para el sector y tenemos que hacerlo. Y el último mensaje en esto es, yo creo que ante la situación que estamos viendo en Estados Unidos tiene pros y contras. Yo invito a que nos clavemos en las oportunidades que nos arroja esta situación, porque cuando hablamos del campo y hablamos de destetar, por ejemplo, a los animales, eso habla de que tú tienes que empezar a caminar y a buscar tus alimentos y a vivir tú solo. Creo que lo que nos está pasando en este momento es que tenemos que destetar a los Estados Unidos y darnos cuenta que somos más fuertes que ellos en el tema de producción de alimentos, que podemos hacerlo muy bien y México sabe cómo hacerlo, y que esto nos prepare para lo que va a ser el México de los siguientes años. Entonces yo creo que ese tipo de acciones será un antes y después, y yo estoy seguro que de aquí a algunos meses que volvamos a platicar vamos a estar hablando de que hay algunas oportunidades que ya el sector agroalimentario las está aprovechando, en otras donde nos plantamos y defendemos nuestra producción nacional, pero sobre todo donde minimicemos el riesgo que tiene todo esto. ¿Qué va a pasar si generamos oportunidades en México? Esa gente que pudiera regresar a Estados Unidos por miedo, porque los han deportado o algo, bueno, pues que encuentre una manera de subsistir en nuestro país. Pero esto es muy claro, esto no es de una sola persona, esto es un trabajo en conjunto. Si todos hacemos y ponemos nuestro granito de arena, creo que podemos tener algo mejor. Diputado, termino esta entrevista con la pregunta, creo que como diputado de México, no sé si estés de acuerdo, en este momento, ¿crees que se deba hacer una revisión a la Constitución mexicana a detalle y empezarla a modificar? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer la Constitución. O sea, yo creo que a veces en el ambiente se hacen argumentos en base a supuestos. O sea, la gente supone una cosa y el supuesto se vuelve tu realidad y vas a realizar, tomas decisiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pies en la tierra, ver los sectores productivos, que las políticas públicas pongan en el centro a los ciudadanos, pero no nada más en el papel. O sea, tú puedes tener la mejor constitución, puedes tener el mejor reglamento, puedes tener el mejor, no sé, las mejores acciones en un papel, los mejores estatutos en una asociación civil, si quieres decirlo así. Pero si no se ejecuta y en el día a día no es el ciudadano el que está en el centro, creo que de nada sirve. Y ese es un tema de todos, ¿no? O sea, yo creo que eso nos tiene que quedar muy, muy claro. El otro día veía yo, por ejemplo, un video del Papa con el tema del campo, y cuando ves el mensaje de decir, oye, es que esa gente se la rifa todos los días para producir los alimentos y lo único que busca es un pago justo por el trabajo que él realiza. Y pues es que tiene razón. ¿Y qué ganaríamos con que estuviera plasmado en la Constitución? Y la otra, a lo mejor ya está plasmado en la Constitución. No sé si me explico, o sea, a todos nos ha pasado que dice, es que dice ahí, y cuando dice dónde, es que ahí estaba. Pues no es cierto, o sea, la realidad es que a veces no conocemos la Constitución, no conocemos las reglas de operación, por ejemplo, de los programas, y a veces hacemos supuestos y ese supuesto se convierte en otro supuesto y el rato ya es una mentira, y luego es como una ola, pues ahora sí como de grilla, ¿no? Que a veces preferimos creer en eso que darnos cuenta cuál es la realidad. Entonces yo creo que aquí la invitación más clara es, vamos conociendo verdaderamente cómo está, pero vamos aplicándolo a todos. O sea ¿y qué hacemos? Pues desde que salimos en la mañana, bueno, pues saludamos personas, vemos personas, hay que hacer lo mejor que podamos cada uno en nuestro trabajo. Yo creo que ese es un rol que a cada quien nos toca hacer, pues como padre de familia, como maestro, como estudiante, como funcionario público, como empresario. Y si lo hacemos, creo que no ocuparíamos a lo mejor cambiar
cambiar mucho, ¿no? Ahora no sé si hay algo en particular a lo que te quieres referir con eso del cambio de la Constitución, pero más bien creo que es la manera como tenemos que vernos todos los mexicanos. O sea, si estamos cerca de ellos y los escuchamos, podemos entender qué pasa y tomar buenas decisiones. Dije que la terminaba, pero se me vino otra pregunta, diputado. ¿Qué te dijo el secretario de Agricultura de esta iniciativa? Bueno, yo creo que esta no la platiqué ya con él. Yo la realidad es que yo he sido muy contundente en mis argumentos, no nada más con el secretario de Agricultura, lo hice en la comparecencia del secretario de Hacienda. Yo creo que cuando uno habla en la Cámara de Diputados, en la tribuna, uno de los errores es hablar a título personal o hablar como legislador. Yo creo que tienes que hablar como lo haría un ciudadano que no tiene la oportunidad de decir en ese momento al secretario qué es lo que él opina. Y en ese momento, créanme lo que yo pienso más como productor, de tener la oportunidad, y soy muy contundente en mis argumentos, y creo que hemos dejado muy claro que el ciudadano y el productor agropecuario tiene que estar siempre en el centro. Esta es una iniciativa que es muy noble, tiene mucho fondo, pero sobre todo tuvo ya un factor de unidad. Y así como a los diputados se les etiqueta y se les pone todo lo negativo del país, creo que lo cargan los diputados federales, creo que también hay cosas buenas, y este es un modelo o una oportunidad que vemos de que el sector pueda cambiar, y es que para este tema en particular todo el mundo converge en que hay que ayudar al sector del campo. Yo creo que eso es algo importante. El secretario debe estar haciendo bien su trabajo, yo creo que nadie quiere equivocarse, hay que ayudarle, pero para poderle ayudar tiene que dejarse que lo ayudemos. Yo creo que ahí hay una buena oportunidad de trabajo en equipo, ¿no? Diputado, te agradezco mucho la entrevista. Diputado Gerardo Salas, hablando de los problemas agropecuarios, de lo que sucede en la República Mexicana. Te agradezco mucho la entrevista, Gerardo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar y sobre todo pues, hablar del campo.